Al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo, está tomado en su capítulo 10, del verso 24 al 33. El discípulo no está por encima de su maestro, ni el sirviente por encima de su patrón. Ya es mucho si el discípulo llega a ser como su maestro y el sirviente como su patrón. Si al dueño de casa lo han llamado demonio, ¿qué no dirán de los demás de la familia? Pero no les tengan miedo, nada hay oculto que no llegue a ser descubierto, ni nada secreto que no llegue a saberse. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo ustedes a la luz, y lo que les digo en privado, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. ¿Acaso un par de pajaritos no se venden por unos centavos? Pero ni uno de ellos cae en tierra sin que lo permita vuestro Padre. En cuanto a ustedes, hasta sus cabellos están todos contados. ¿No valen ustedes más que muchos pajaritos? Por lo tanto, no tengan miedo. Al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos. Y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes, tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Colosenses capítulo 3, verso 16. Bienvenidos, queridos hermanos y amigos en la fe. Bienvenidos sean todos a otro compartir de la palabra del Señor. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar con ustedes nuevamente a través de las redes sociales. Es un gusto, una alegría inmensa el poder saludarlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz de Cristo, el Señor, habite con cada uno de ustedes y se sientan a gusto. Dios, que todo lo puede, Dios llene sus vidas, sus familias de muchas bendiciones, que los acompañe siempre donde quiera que vayan. Invitándolos a que, si no se han suscrito a este canal, invitándolos a que se suscriban. No cuesta, no paga usted nada por suscribirse, y el Evangelio cada día va llegando a muchas más personas. La invitación es para todos ustedes que nos ven por primera vez a través de las redes sociales. Un saludo cordial de parte de su hermano en Cristo, Fausto Pelicó. Listo y presto para poder meditar el Evangelio que corresponde a este día. El Evangelio está tomado en San Mateo en su capítulo 10, verso 24 al 33. El Evangelio dice: ¿a quién le tiene miedo usted? ¿Le tiene miedo a Dios? ¿Le tiene miedo a la palabra de Dios? ¿O le tiene miedo a los hombres? ¿Le tiene miedo al chisme? ¿Le tiene miedo al orgullo, a la envidia, al egoísmo? ¿A cuál le tienen miedo ustedes? Si ustedes le tienen miedo a Dios, la invitación es a proclamar el Evangelio, a predicar la palabra del Señor a todos aquellos que viven en la vida de pecado, a todos aquellos que no se han convertido. Por eso el Señor dice: no tengan miedo. ¿Por qué ustedes tienen miedo? ¿Por qué ustedes tienen vergüenza? Dice la palabra del Señor. ¿Por qué ustedes no quieren predicar? ¿Por qué ustedes no quieren hablar de mí? ¿Por qué ustedes no me quieren dar a conocerme? El Señor dice que si nosotros estamos con Él, Él está con nosotros, y por lo tanto nosotros debemos de predicar, debemos de enseñar y no tener vergüenza. Muchas veces cuando nosotros nos invitan en alguna actividad, y como cristianos que somos, tenemos miedo de hacer una oración por los alimentos que vamos a recibir en ese momento. Muchas veces tenemos miedo de persignarnos delante de la gente. Y el Señor dice: ¿tienes miedo a mi palabra o le tienes miedo a la gente? El Señor dice que si Él está con nosotros, ¿a quién debemos de tener miedo? Eso lo dice San Pedro en su primera carta. Por eso la palabra del Señor hoy viene a decirnos a nosotros que muchas veces por el chisme de los demás
nosotros nos quedamos sin proclamar, sin anunciar, sin dar a conocer la palabra del Señor. Nos da vergüenza llamarnos católicos. Nos da vergüenza decir que somos de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a responder, porque no sabemos, porque no conocemos nuestra doctrina. Y el Señor dice, si tienes miedo a mi palabra, tienes que anunciarlo, tienes que proclamarlo, porque no hay nada oculto, dice el Señor. Nada hay oculto que no sea descubierto. Mire, pero no les tengan miedo, nada hay oculto que no llegue a ser descubierto, ni nada secreto que no llegue a saberse. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo ustedes a la luz. Repítanlo, proclámenlo, predíquenlo, anúncienlo, dice el Señor. ¿Por qué ustedes tienen miedo a la gente? No tengan miedo, dice en el verso 28, no teman, no tengan miedo a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Aquellos que pueden matar el cuerpo, aquellos que pueden destruir este cuerpo, no hay que tenerle miedo. Hay que hablar de Dios, hay que anunciar, hay que predicar la palabra. ¿Por qué nosotros, por miedo, por vergüenza, por qué nosotros no queremos hablar del Señor? No hay nada oculto que no sea descubierto. Todo lo que se hace en la oscuridad saldrá a la luz. No le tengan miedo ustedes a los que matan el cuerpo. Ustedes saben, todos los mártires, todos los santos y los mártires que la Iglesia Católica tiene son aquellos que han entregado su vida por el Evangelio. Son aquellos que han dado a conocer el Evangelio del Señor, invitando a todos a una preparación, a un cambio de vida. Y por eso hoy son mártires, porque entregaron sus vidas. Por eso San Pablo allá en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, en el verso 16, dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder y salvación. Mire cómo lo dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 16. Como ven, no me avergüenzo del Evangelio, es una fuerza de Dios y salvación para todos los que creen. Por eso no me avergüenzo, Pablo, de ser un pecador, Pablo de ser un perseguidor, Pablo después de encarcelar, encadenar a muchos cristianos, se convierte al Señor y por eso lo dice con esa alegría, con esa felicidad. Como ven, no me avergüenzo del Evangelio, es una fuerza de Dios y salvación para todos los que creen. ¿Y por qué nosotros nos andamos avergonzando? ¿Por qué hoy la oscuridad trata de poder callar a todos aquellos que andan predicando? Hay muchos catequistas que ya no quieren predicar. Hay muchos catequistas que tienen miedo. Hay muchos catequistas que son amenazados y por eso se han quedado. Entonces el Señor dice, ¿estás de mi parte o estás en contra de mí? Por eso el Evangelio lo explica claramente y dice, al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos. Al que se ponga de mi parte. ¿Qué pasa si nosotros aquí en este mundo nos ponemos al lado de los hombres? ¿Qué pasa si nosotros abandonamos a Dios, dejamos a Dios a un lado? ¿Qué pasa el día que nosotros vamos a morir? ¿Qué será de nuestra alma? ¿Qué será de nuestro espíritu? ¿Qué será el día que nosotros vamos a llegar a la presencia de Dios? ¿Qué será? Por eso dice, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo es negar al Señor? Negar al Señor es cuando nosotros no queremos cumplir la voluntad. No queremos hacer lo que dice la palabra del Señor. Tenemos miedo, nos atemorizan, nos quieren callar, nos quieren cerrar la boca
para que no prediquemos, para que no anunciemos, para que no demos a conocer el evangelio de cada día? O dígame usted, ¿hace cuánto tiempo usted hace el rosario con sus hijos? ¿Hace cuánto tiempo usted predica la palabra de Dios en su familia? ¿Hace cuánto tiempo usted invita a su familia para hacer oración, para hacer el Santo Rosario y para poder leer una parte de la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo tiene que usted lo hace? Si usted está al lado del Señor, si usted tiene miedo, si usted tiene miedo a la palabra, usted tiene que estar cumpliendo, usted tiene que estar obedeciendo. Fíjese cómo lo dice la palabra allá en segunda de Timoteo, capítulo 4, en su verso 1. San Pablo nos viene a decir qué es lo que nosotros debemos de ser, qué es lo que nosotros, la tarea de cada uno de nosotros. En segunda de Timoteo, capítulo 4, en su verso 1. Te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar. Te ruego, dice Pablo, te ruego. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Oiga, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, reprendiendo o aconsejando siempre con paciencia y dejando una enseñanza. Ese es lo que Pablo quiere que nosotros como cristianos hagamos, que debemos predicar la palabra cuando te escuchen y cuando no te escuchen. Insiste, predica la palabra a tiempo y a destiempo. Insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, reprendiendo o aconsejando siempre con paciencia. Siempre. Usted que lleva la palabra, usted que predica la palabra, usted que habla de Dios, tiene que tener paciencia, porque usted que va a aconsejar a una pareja, usted que va a predicar la palabra, no porque hoy lo va a predicar, usted quiere que ya mañana salga del vicio, salga del pecado donde está viviendo. A lo mejor es un fornicario y usted quiere que ya mañana se case. A lo mejor vive en la drogadicción y usted quiere que ya mañana deje las drogas. No, dice la palabra, dice Pablo, aconsejando siempre con paciencia, pero no deje de predicar, no deje de anunciar. ¿Y qué pasa? Muchos se han callado, muchos tienen miedo, muchos tienen vergüenza, y por eso el Señor es claro en decirnos: al que me niegue, dice el Señor, delante de los hombres, yo también lo negaré. Mire, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. ¿Qué será de nosotros el día de nuestra muerte? ¿Qué será si nosotros en este mundo negamos al Señor? Tenemos miedo, tenemos vergüenza, que tenemos miedo a los hombres cuando nos dicen que si predicas te vamos a encarcelar, que si predicas te vamos a llevar a la cárcel y vas a ser juzgado. Y muchos han callado. Hoy en las cárceles hay muchos obispos, sacerdotes en todo el mundo que están injustamente por predicar la palabra del Señor. Cuando el mundo escucha la palabra, le duele, se lastima, la palabra hiere, la palabra duele cuando la persona está viviendo en el pecado. Y por eso Pablo dice: insiste, predica a tiempo y a destiempo. Cuando te escuchen, cuando no te escuchen, tienes que hacerlo, pero siempre con paciencia, siempre con paciencia. Predíquele usted a su hijo que vive en el alcoholismo, a ver qué le va a decir. Predíquele usted a sus hijos que van a los bailes, que van todos los fines de semana a las parrandas, a beber, a fumar.
Predíquele usted a ver qué le va a decir. Siempre con paciencia. Insiste, insiste. No dejes de predicar. Si lo haces, estás a favor del Señor. Si lo haces, estás cumpliendo lo que la palabra del Señor dice. Al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos. Qué hermoso evangelio. No tengan miedo a los que matan el cuerpo. ¿Por qué nosotros tenemos ese temor de predicar? Porque tenemos miedo que nos van a matar. ¿Cómo murieron los profetas? ¿Cómo murió San Juan? ¿Cómo murió los discípulos? ¿Cómo murieron? Por causa de la palabra, unos murieron crucificados de cabeza, otros a pedradas. ¿Y nosotros cómo queremos morir? Nosotros queremos llegar al reino de los cielos. Nosotros queremos estar en aquella mansión que dice San Juan 14:1. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Nosotros queremos llegar a una de esas habitaciones, pero no queremos sufrir. Mire cómo lo dice San Mateo capítulo 5 en su verso 11. San Mateo capítulo 5 verso 11 dice: felices, dichosos. San Mateo 5:11. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Siéntanse felices, alégrense cuando a usted lo rechacen, cuando a usted lo tratan mal, cuando usted está tratando de corregir a sus hijos y a través de la palabra los está enseñando. Siéntase feliz cuando ellos lo rechazan, porque no lo rechazan a usted, lo rechazan al Señor. La palabra misma dice: el quien escucha mis palabras, yo no he venido a juzgarlo, dice el Señor. Entonces, por eso el Señor dice que debemos de predicar. Oiga, felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnia. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Ellos fueron perseguidos, ellos fueron encerrados, encarcelados, ellos fueron perseguidos por aquellos que no les agradaba la palabra del Señor. Por eso dice San Pablo: predica la palabra a tiempo y a destiempo, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, reprendiendo, aconsejando siempre con paciencia. Cuando usted ve que los hijos van por mal camino, aconséjelos a través de la palabra del Señor. Dice que el padre que ama a su hijo lo corrige. El padre que quiere a su hijo lo salva de la muerte, corrigiéndolo. Unos cuantos azotes no lo van a matar. Al contrario, el padre lo libra del camino de la muerte. Pero ¿qué pasa? Nada es agradable en el momento. Una corrección no es bien recibida en el momento. Pero si el joven se deja corregir y se deja instruir, ese joven se convertirá en un servidor de Dios. Mire, aconsejando siempre con paciencia y dejando una enseñanza, pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina. Ya no van a querer escuchar la palabra, ya no van a querer recibir la enseñanza, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones, hábiles en captar su atención, cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Y eso es lo que hoy el mundo está haciendo. Eso es lo que hoy los jóvenes, eso es lo que hoy muchas veces nuestros hijos están haciendo, cerrando los oídos a la verdad, aquella verdad que dice Primera de Timoteo capítulo 3 verso 15, pero si me demoro para que sepas cómo debes de portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y base de la verdad. Aquella que dice San Juan 8:31, si ustedes perseveran en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esa iglesia que Cristo fundó en Pedro, la iglesia católica, es la que viene anunciando
la verdad es columna y base de la verdad, y que solo a esa iglesia se le puede dar la gloria, dice Efesios 3, 20, 21. A Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Y hay muchos que están poniendo oído sordo, cerrando esos oídos. Miren, dice la palabra, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones, hábiles en captar su atención, cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Y el Señor hoy nos dice que nosotros debemos de predicar la palabra, debemos, dice Pablo, y por eso primera de Pedro capítulo 3. Vamos a la carta de Pedro, San Pedro, primera carta de Pedro capítulo 3, en su verso 13. ¿Y quién podrá hacerles daño si se esfuerzan en hacer el bien? ¿Quién puede estar en contra de ustedes si ustedes están con Dios? Si ustedes tienen al Señor, ¿quién? ¿Y quién podrá hacerles daños si se esfuerzan en hacer el bien? Felices ustedes si incluso tienen que sufrir por haber actuado bien. Siéntase feliz cuando usted es rechazado por su comunidad, cuando usted es rechazado por la sociedad, cuando usted es rechazado por su propia familia. Siéntase felices. El Señor dice, si así hicieron con los profetas antes que ustedes, ¿qué no harán? El mismo Señor dice, así trataron al leño verde, ¿qué no harán del seco? Por eso el mismo Jesús rogó por Pedro. Allá en San Lucas 22:31, mira Pedro, que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia, pero yo he rogado por ti. El Señor está con nosotros, por eso dice, felices ustedes si incluso tienen que sufrir por haber actuado bien. No teman lo que ellos temen ni se asusten, sino bendigan en sus corazones al Señor, a Cristo. Estén siempre dispuestos a dar una respuesta a quien les pida cuenta de su esperanza, dice primera de Pedro. Estén siempre dispuestos. Debemos de predicar a tiempo y a destiempo. Debemos de obedecer la palabra. Debemos de anunciar al Señor. No debemos hacerle caso a las amenazas, al chisme, a la envidia, al orgullo de este mundo que vive una oscuridad. No teman a los que matan el cuerpo, dice el Señor. No teman, teman más bien al que puede. No teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Por eso San Pablo llegó a decir en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder y salvación para todos los que creen. Y eso es lo que hoy Pablo nos dice, que nosotros no nos debemos de avergonzar, no debemos de tenerle miedo de predicar la palabra, de evangelizar, de denunciar las injusticias. Esas injusticias, esas ideas de los hombres, esas ideas de este mundo que está tratando de destruir a los jóvenes. Ayer lo decíamos, con la ideología de género. Y eso es lo que pasa. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Estamos callados, estamos muertos en vida, estamos mudos. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo a la palabra del Señor. Obedecemos más a los hombres, le tenemos miedo a los hombres, le tenemos miedo a todos aquellos que nos hacen chisme, que nos calumnian. Tenemos miedo. Y el Señor dice, por eso, en segunda de Corintios capítulo 5, su verso 10, ¿qué será de nosotros cuando vamos a irnos de este mundo? ¿Qué será de nosotros cuando vamos a llegar a la presencia del Señor? Pablo lo dice en su carta a los Corintios, segunda de Corintios 5, 10. Mire, que todos vamos a llegar al tribunal de Dios. Todos, nadie se va a quedar. Y por eso nos advierte el Señor y nos dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 10, dice, pues todo hemos de compadecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno
lo que ha merecido en la vida presente por sus obras buenas o malas. Todos hemos de compadecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno lo que ha merecido en la vida presente por sus obras buenas o malas. Usted decide si usted quiere obedecer a Dios. Empiece por preparar su vida. Empiece por cambiar su vida. Empiece por enseñar a su familia. Y por eso Efesios en el capítulo 5, Efesios capítulo 5, verso 11 dice, mire cómo lo dice Efesios 5:11, no tomen parte en las obras de las tinieblas, porque vamos a pasar un día en el tribunal de Dios. No tomen parte en las obras de las tinieblas, donde no hay nada que cosechar. Al contrario, denúncielas. Solo decir lo que esa gente hace a escondidas da vergüenza, pero al ser denunciado por la luz se vuelve claro. Y lo que se ha aclarado llegará incluso a ser luz. Por eso se dice. Por eso entonces Pablo dice que no tomemos parte en las obras de las tinieblas, de la oscuridad, del pecado, de los vicios, de los chismes, del orgullo. Eso es pura oscuridad, dice, es parte de las tinieblas, donde no hay nada que cosechar. ¿Qué va a sacar usted? ¿Qué vamos a ganar si nosotros vamos al campo a perder el tiempo? Y en el campo usted empieza a agarrar la cerveza, empieza a embriagarse, empieza a fumar, empieza a drogarse. ¿Qué es lo que va a ganar ahí? Cuando van a las parrandas, cuando van a los bailes, cuando van a otras clases de diversiones, ¿qué es lo que se gana ahí? Ahí no se gana nada, dice Pablo, no tomen parte en las obras de las tinieblas, donde no hay nada que cosechar. Al contrario, denúncienlas. Y cuando usted lo va a denunciar, es cuando usted va a ser perseguido. Y cuando usted va a ser perseguido, San Mateo 5:11 sale al encuentro y dice, felices los que por mi causa, dice el Señor. Mire cómo lo dice, lo vamos a repetir. San Mateo capítulo 5, verso 11. Cuando usted va a denunciar el pecado, cuando usted va a denunciar la oscuridad, es cuando usted va a ser perseguido. Y por eso San Mateo sale al encuentro y nos dice así, San Mateo 5:11, felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnia. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. Eso nos dice el Señor a través de su palabra. Y por eso, para ir ya finalizando en Hechos de los Apóstoles, mire cómo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 41, dice, los apóstoles salieron del consejo muy contentos por haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Jesús. No se entristecieron, no se enojaron, al contrario, se sintieron felices. Los apóstoles salieron del consejo muy contentos por haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Jesús. El día entero en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y proclamar a Jesús el Mesías. ¡Qué alegría y felicidad cuando usted está evangelizando, cuando usted está hablando la palabra del Señor! Por eso dice, no teman a los que pueden matar el cuerpo, teman, pero no al alma, teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Eso dice el Señor, el discípulo no está por encima de su maestro, ni el sirviente por encima de su patrón. Entonces, nosotros debemos de obedecer al maestro, debemos de obedecer a Cristo el Señor, que Él viene a decirnos con su palabra, al que se ponga de mi parte,
ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos. Usted decide, queda esta invitación en ustedes a seguir proclamando la palabra. Usted no lo predica, pero lo puede compartir, y compartir es evangelizar. Invitándolos a que se suscriban, invitándolos a que activen la campanita para que le llegue la notificación cuando nosotros subimos un video. Invitándolos a que esta palabra del Señor caiga en tierra buena. Hay muchas partes de tierra, una parte de piedras, otra de espino, otro de caminos, pero hay una parte de tierra buena, y ese es nuestro querer, eso es nuestro deseo, que esta semilla de Dios, que es la palabra, cae en esa tierra buena, para que pueda producir frutos, para que pueda dar buenos frutos. El Señor dice: yo soy la vid verdadera, ustedes los sarmientos. Toda rama que está unida a mí da muchos frutos, pero sin mí no pueden hacer nada, dice el Señor. Es la invitación que el Señor nos deja. Esperemos que nosotros podamos meditar y compartir la palabra. Que Dios los bendiga, los guarde y los protege. Será hasta el día de mañana, si el Señor así lo permite. Que tengan un buen día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.